Hoy abrí el álbum compartido de iCloud y vi a mi esposa besando a otro hombre en la terraza. Por un momento pensé que era un error del teléfono. Amplié la foto y vi que ese Iván tenía la mano en la cintura de Sofía con mucha seguridad. No sé en qué momento iCloud decidió que las fotos de Sofía eran familiares. Pulsé información y vi la ruta exacta, la distancia desde nuestra casa. Dudé entre ir directamente al bar para montar una escena o subir y esperar a Sofía. La tercera foto era un primer plano, una mano apoyada sobre la otra. En el dorso de la mano había una cicatriz, y pensé en Iván, el barista. Una vez bromeé diciendo que ella lo miraba demasiado a menudo. Ahora veía en la pantalla una foto de sus manos entrelazadas. Me apresuré a seguir buscando. Abrí fotos y filtré por personas y lugares. Aparecieron varias imágenes de Sofía en el mismo bar en diferentes días del mes pasado. Algunas eran suyas, otras eran de él, enviadas a través de AirDrop. Entré en Ajustes y vi que teníamos la opción Añadir automáticamente fotos con caras conocidas, y iCloud había decidido que Iván ya era alguien cercano. En la parte inferior de una de las fotos apareció el símbolo Lugares frecuentes. Hice clic y se abrió un mapa con la ruta diaria. La casa, el bar, el coworking en la Gran Vía y un nuevo punto en la calle La Latina que yo no conocía. A las 15:40 del jueves, estuve 2 horas con el teléfono de Sofía en un portal concreto. La confirmación fue un detalle insignificante, pero inequívoco. Entré en la aplicación, Notas, que utilizamos, y vi una nota compartida. Activé el modo lista y apareció una entrada de la semana pasada con una frase banal. Se le había añadido una URL abreviada que conducía a un álbum temporal con fotos. Una de las imágenes era un boomerang en el que Sofía tapaba la cámara con la mano y la voz de un tío decía, «Vamos, tápala, que eres tímida». No se veía su cara, pero se veían su camiseta y su mochila. Abrí el historial de pagos compartidos de la tarjeta y allí estaba el nombre del bar, con micropagos casi diarios a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde durante 3 semanas. Me quedaba decidir si quedarme en casa y esperar a Sofía para ver su cara, o bajar al bar y mirar a Iván a los ojos para confirmar que había entrado en mi casa sin permiso. Elegí lo primero, porque la ira no nubla mi mente cuando siento un peligro real. Llamé a mi jefe y le dije que tenía fiebre y que sería mejor que trabajara desde casa. Apagué el horno, porque había una lasaña del día anterior y el olor me molestaba, como si se hubiera quemado. Me senté a la mesa del comedor con mi portátil y abrí un gran álbum familiar para preparar preguntas concretas y no actuar al azar. Entonces, la puerta se abrió con una llave y Sofía entró hablando por el altavoz con una sonrisa que me pareció ensayada ante el espejo. Levanté la vista y sentí un dolor en las sienes al ver que llevaba en una bolsa de tela un café con el logotipo del bar, y el móvil vibró sobre la mesa, añadiendo a nuestro álbum una nueva foto con la etiqueta, hoy a las 12:49 en el mismo lugar. La tercera foto era un primer plano, una mano apoyada sobre la otra. En el dorso de la mano había una cicatriz, y pensé en Iván, el barista. Una vez bromeé diciendo que ella lo miraba demasiado a menudo. Ahora veía en la pantalla una foto de sus manos entrelazadas. Me apresuré a seguir buscando. Abrí fotos y filtré por personas y lugares. Aparecieron varias imágenes de Sofía en el mismo bar en diferentes días del mes pasado. Algunas eran suyas, otras eran de él, enviadas a través de AirDrop. Entré en Ajustes y vi que teníamos la opción Añadir automáticamente fotos con caras conocidas, y iCloud había decidido que Iván ya era alguien cercano. En la parte inferior de una de las fotos apareció el símbolo Lugares frecuentes. Hice clic y se abrió un mapa con la ruta diaria. La casa, el bar, el coworking en la Gran Vía y un nuevo punto en la calle La Latina que yo no conocía. A las 15:40 del jueves, estuve 2 horas con el teléfono de Sofía en un portal concreto.
La confirmación fue un detalle insignificante, pero inequívoco. Entré en la aplicación, Notas, que utilizamos, y vi una nota compartida. Activé el modo lista y apareció una entrada de la semana pasada con una frase banal. Se le había añadido una URL abreviada que conducía a un álbum temporal con fotos. Una de las imágenes era un boomerang en el que Sofía tapaba la cámara con la mano y la voz de un tío decía, «Vamos, tápala, que eres tímida». No se veía su cara, pero se veían su camiseta y su mochila. Abrí el historial de pagos compartidos de la tarjeta y allí estaba el nombre del bar, con micropagos casi diarios a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde durante 3 semanas. Me quedaba decidir si quedarme en casa y esperar a Sofía para ver su cara, o bajar al bar y mirar a Iván a los ojos para confirmar que había entrado en mi casa sin permiso. Elegí lo primero, porque la ira no nubla mi mente cuando siento un peligro real. Llamé a mi jefe y le dije que tenía fiebre y que sería mejor que trabajara desde casa. Apagué el horno, porque había una lasaña del día anterior y el olor me molestaba, como si se hubiera quemado. Me senté a la mesa del comedor con mi portátil y abrí un gran álbum familiar para preparar preguntas concretas y no actuar al azar. Entonces, la puerta se abrió con una llave y Sofía entró hablando por el altavoz con una sonrisa que me pareció ensayada ante el espejo. Levanté la vista y sentí un dolor en las sienes al ver que llevaba en una bolsa de tela un café con el logotipo del bar, y el móvil vibró sobre la mesa, añadiendo a nuestro álbum una nueva foto con la etiqueta, «Hoy a las 12:49 en el mismo lugar». Sofía dejó la bolsa de tela en la silla, me miró con una sonrisa automática y me dijo que menuda mañana de tareas, que se había comido. Yo le dije que cerrase la puerta y se quitase el manos libres. Su gesto cambió una décima de segundo. Ese instante me dio la certeza de que ya intuía por dónde iba todo. Puse el portátil de cara a ella y le mostré la primera foto con el mapa y la hora. Intentó improvisar una explicación sobre una broma entre compañeros del bar, que le habían pedido posar para una campaña local, que Iván siempre hace fotos a los clientes. Le hice un gesto con la mano para que dejase de hablar y le enseñé la segunda imagen con el beso. Ella respiró hondo, levantó las cejas, y me dijo que no era un beso sino un saludo cariñoso de amigos porque la cámara había pillado el ángulo mal. Le pedí que no me tratase como a un recién llegado a la vida y me acerqué tanto que pude oler el café en su aliento. Quise evitar gritar porque los vecinos ya tienen demasiadas cosas que comentar en la reunión de comunidad. Así que fui por los hechos. Saqué en la tele las fotos sincronizadas y los recorridos del teléfono con las ubicaciones frecuentes. Le señalé la calle de la Latina y le pregunté por esa dirección. Ella dijo que era un piso de unos compañeros de su empresa donde habían montado una tarde de trabajo colaborativo. Le pedí que abriese su Slack delante de mí. Dijo que no lo tenía a mano y que por qué tenía que justificar sus movimientos si no había hecho nada malo. Le contesté que se lo pedía porque tenía delante de la cara un registro exacto de un patrón que no es neutral. Sentí un cosquilleo en la mandíbula y me descubrí apretando los dientes hasta notar el crujido. Se sentó y se llevó las manos a las sienes. Empezó a llorar y a pedir perdón sin concretar. Dijo que se sentía sola, que yo llevaba meses distante por el trabajo, que se había apoyado en gente de su día a día, que no sabía cómo se le había ido de las manos. Le dejé terminar porque no quería que luego dijera que no la escuché. Cuando cayó le pregunté quién era Iván para ella. Dijo que un amigo que le servía cafés y que a veces charlaban. En la pantalla dejé fija la foto de sus manos entrelazadas sobre la barra. Su mirada fue a la imagen y volvió a mí. En ese momento sonó su móvil con un mensaje de un número guardado sin foto. Le pedí que lo mostrara. Dijo que era una compañera. Lo cogí y lo puse en modo avión para que no entraran más cosas mientras hablábamos. Ella se levantó de golpe, vino hacia mí para recuperar el teléfono y yo me aparté con una calma que me salió de no sé dónde.
Le dije vamos a hacerlo ordenado y así no lo romperemos todo. Sentí un calor en el centro del pecho como si el cuerpo me pidiese acción. Saqué una libreta y empecé a apuntar lo que iba diciendo para no dejar huecos. Fecha del primer contacto con Iván. Día del primer café a solas. Lugar del primer beso. Le dije que no necesitaba dramatizar sino concretar. Tartamudeó, se limpió la nariz con el dorso de la mano, y dijo que no había beso ni nada de lo que yo creía. Apagué la tele y me puse la chaqueta. Le dije que al día siguiente pensaba reservar una mesa en el coworking donde ella suele ir, que me sentaría a su lado y que al menos así tendría delante el contexto entero, porque ya iba a dejar de ser un espectador de extras en mi casa. Ella me respondió que eso era control, que no podía aparecer sin avisar. Le contesté que control es mentir y reescribir ubicaciones. Cogí el teléfono y lo volví a encender. Llegaron de golpe 3 mensajes de Iván con una secuencia corta y un sticker que corté de inmediato para no vomitar. Le dije a Sofía que al día siguiente pensaba escuchar de su propia boca qué plan tenían para el fin de semana porque estaba leyendo entre líneas algo llamado fin de semana sin internet, y su cara se puso blanca como si le hubiera quitado el aire. A la mañana siguiente salí antes de que se despertara y reservé en un coworking del centro en la mesa contigua a la suya. No le dije nada. Me presenté con el portátil y unos cascos de diadema para disimular que escuchaba y me puse a teclear como si estuviera haciendo un informe urgente. Ella entró con su mochila azul y la vi tensar la espalda al verme. Se sentó, intentó sonreír, se colocó delante de la pantalla como si fuese un escudo. A los 20 minutos apareció Iván con una bandeja de cafés porque en ese coworking tienen acuerdo con su bar. Le reconocí por la cicatriz del dorso. Saludó a Sofía con una naturalidad que me resultó insultante. Le acercó un vaso con su nombre escrito y dijo en voz baja que ya estaba todo cuadrado para el fin de sin cobertura. Esa frase me llegó atravesando la música que yo llevaba puesta a cero. Me saqué los cascos y le pregunté a Sofía si conocía un caserío en la Sierra de Gredos donde no llega la fibra. Ella dejó caer el bolígrafo, recogió el bolígrafo, me miró como si estuviera frente a un juez. Iván, en vez de apartarse, se quedó quieto como si fuera su terreno. Me dijo que me calmase, que no había necesidad de montar un espectáculo. Le pedí el nombre de la casa rural que habían reservado con mi tarjeta porque ya había visto en la app una preautorización de 150 € el día anterior y el concepto coincidía con una web de alquileres. Sofía insistió en que era una escapada de trabajo, que iban varios, que necesitaban una casa sin ruido. Un compañero del coworking levantó la vista y se volvió a su teclado como si le quemara mirar. La primera parte de mi venganza la ejecuté allí mismo y fue simple y fría. Abrí el correo, fui a la reserva de la casa rural, que por supuesto estaba a nombre de Sofía con mi tarjeta de respaldo porque yo soy el que suele hacer las gestiones, y la cancelé. Llamé al propietario y le conté que por motivos personales la cancelación era firme. Me cobró una penalización que asumí como el peaje por comprobar en directo la reacción de ambos. Iván me soltó que no tenía derecho a meterse en planes ajenos. Le respondí que ajeno es todo lo que no usa mi dinero ni mi casa. Noté un alivio corto, como cuando te quitas una piedra del zapato, pero la rabia seguía ahí. Sofía me pidió hablar fuera. Acepté. En el pasillo le dije que necesitaba que reconociera lo obvio para poder tomar decisiones prácticas. Ella apoyó la espalda en la pared y dijo que estaba confundida y que quería parar un tiempo. Le dije que parar lo que había empezado con otro no funciona y que el tiempo ya no le pertenecía solo a ella. La segunda parte de la venganza la preparé por la tarde. Volví a casa, saqué 3 maletas y empecé a empacar sus cosas con cuidado, sin romper nada, pero sin dejarle margen para interpretar señales. Ropa de temporada, zapatos, cosméticos, los cables de sus teclados y su ratón, la taza del bar que ella misma había traído un día diciendo que se la regalaron por fidelidad.
Grabé con el móvil un inventario por si luego había discusiones, hablándole a la cámara con la fecha del día para que no hubiera dudas. Abrí la caja fuerte donde guardamos documentos y separé su pasaporte y sus papeles de la empresa. Todo quedó en el pasillo junto a la puerta, listo para que se lo llevase. La tercera parte fue económica. Cancelé todas las tarjetas secundarias, cambié las contraseñas de los servicios que yo pago, dejé solo lo básico de la casa para el mes en curso y puse un aviso en el banco para que ninguna preautorización se colase. La cuarta parte fue familiar. Abrí un grupo con nuestros padres y hermanos, sin insultos ni detalles morbosos, y dije lo que era suficiente. He descubierto que Sofía mantiene una relación con otra persona y hoy hemos iniciado una separación de hecho. Os pido respeto y que no le escribáis hasta que ella os cuente su versión. Adjunté una captura recortada de una de las fotos sin caras, solo las manos sobre la barra, y el geotag. No buscaba humillarla sino blindarme de relatos alternativos que me pudieran dejar como un paranoico. Por la noche esperé en casa con las luces encendidas. Sofía entró con la cara cansada y vio las maletas alineadas. Dijo que aquello era una locura, que se podía hablar. Le respondí que ya habíamos hablado y que ahora tocaba ordenar los hechos y los espacios. Me pidió dormir esa noche en el sofá para pensar. Le dije que tenía una habitación en casa de su amiga Clara a 5 paradas de metro y que ya le había escrito para preguntarle si la podía acoger un par de semanas. Clara me confirmó con un audio que no reproducí porque no quería su voz en mi salón. Sofía me miró como si estuviese viendo a un extraño. Yo estaba viendo a alguien que había tomado decisiones sin mí. Le acerqué sus llaves en un llavero aparte y le dije que con esas llaves podría entrar si me avisaba antes y si venía sola. Respiró profundo, agarró las maletas y las bajó de 2 en 2 con una fuerza que no le conocía. Cuando cerró el portal ya tenía en el móvil un correo de Iván con un asunto vacío que abrí en silencio antes de acostarme y me dejó latiendo en la cama con el pulso en la garganta. El correo de Iván era una sucesión corta de reproches envueltos en tono cortés. Decía que yo estaba exagerando, que había roto una reserva sin pensar, que iba a hablar con Sofía para arreglarlo a su manera. Me levanté a beber agua en la cocina y apoyé las manos en la encimera hasta notar las palmas hormiguear. Respondí con 2 líneas. Le pedí que no me escribiese más y que cualquier comunicación futura pasaría por una abogada. Envié el mensaje y sentí un cansancio súbito en los hombros, como si acabara de bajar un sofá por la escalera. Dormía a intervalos. Me despertaba con el sonido inventado de notificaciones que no sonaban. Por la mañana me duché con agua demasiado fría para despejarme y me miré al espejo sin intención de decirme nada. No quería frases huecas ni discursos. Quería trámites y claridad. Ese mismo día pedí cita con una abogada especializada en familia que me recomendó un compañero de trabajo. Le llevé el inventario, las capturas del álbum, los movimientos de tarjeta y un relato cronológico. Me dijo que hiciera una copia de seguridad de todo en un disco externo y que dejara una copia en casa de un amigo por si las cosas se ponían feas. Me habló de separación de bienes, de pensión si procedía, de reparto si la casa estuviera a medias, de la diferencia entre separación de hecho y divorcio. Le pregunté si tenía sentido denunciar por intromisión en el hogar. Me aconsejó no entrar en guerras que yo no iba a ganar y concentrarme en salir limpio. Cuando salí del despacho sentí la luz de mediodía como un foco directo y me molestó, así que me puse la gorra al revés y caminé sin mirar escaparates. Tenía hambre pero la comida no me entraba. Por la tarde Sofía me pidió vernos en un parque que está entre su trabajo y casa de Clara. Acepté porque ya había decidido que todo lo serio quedaría por escrito y que cualquier gesto emocional lo haría al aire libre para no contaminar el salón. Me senté en un banco con distancia y cuando llegó ella vi que iba sin alianzas y sin maquillaje. Se sentó y me dijo que iba a decir la verdad. Me caía una gota de sudor por la espalda aunque el día no era caluroso.
Dijo que había empezado como un juego en el café, que Iván le parecía atento y que le gustó sentirse vista. Dijo que el primer beso fue en la trastienda una tarde de cierre, que se había arrepentido al llegar a casa, que le dio miedo contármelo y que luego ya fue una cadena de excusas. Dejo estas frases aquí como me las soltó, sin música ni adorno, porque no quiero que suenen a guión ni a mitin. Le pregunté si habían dormido juntos. Asintió con la cabeza. Noté un calambre en el estómago y tuve que respirar hondo para que no se me fuese la cabeza. Me dijo que llevaba 2 semanas intentando dejarlo con él y que lo del fin de semana era para hablarlo fuera de Madrid, que pensaba decirle que no. No hice comentario. No sé si era verdad o un salvavidas tardío. La mirada se le nubló pero no me acerqué. Me pidió una oportunidad para ir a terapia de pareja. Le dije que no era el momento de hablar de terapia sino de contabilidad emocional y logística. Le expliqué las normas mientras durase la separación de hecho. Nada de entrar en casa sin avisar. Nada de llevar a terceros a la vivienda. Recoger sus cosas que faltaban en 2 franjas horarias conmigo presente. Gestión económica separada desde ese mismo día. Ella sentía y repetía que entendía. Le pedí que me dejara por escrito que renunciaba al uso del dormitorio principal hasta nueva orden. Me salió una risa breve que me sorprendió a mí mismo porque no había nada gracioso. A veces el cuerpo saca aire por donde puede. Ella me dijo que yo sonaba como un notario. Le contesté que prefería sonar a notario que a idiota. Miró al suelo un rato. Levantó la cabeza con los ojos enrojecidos y dijo que me quería. Me quedé quieto. Sentí algo parecido a una cuerda tensa que se me soltaba de las costillas y se me caía al suelo. Me levanté del banco y le dije que hablaríamos en una semana para decidir si iniciábamos los papeles del divorcio o seguíamos en pausa. Ella intentó agarrarme del antebrazo y me aparté sin brusquedad. Cuando nos despedimos me mandó un audio a los 10 minutos diciendo que iba a cortar con Iván esa misma tarde y que necesitaba decírmelo en persona, y yo dudé entre responder o dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa para no escuchar su voz. Una semana después me di cuenta de que había pasado por todas las fases sin darme cuenta. Los primeros días el cuerpo iba por delante de la cabeza. Me vibraban las manos sin motivo. Tenía el estómago cerrado y una ola de calor y frío me subía y bajaba como un ascensor. Luego vino la fase de apuntar todo en listas. Tareas bancarias, cambios de contraseñas, recoger la ropa de cama y llevarla a la tintorería porque el olor me molestaba como si el colchón me devolviera imágenes. Hice ejercicio en el parque a primeras horas para gastar energía y me obligué a comer aunque no me apetecía. Trabajar me ayudó a frenar el ruido mental. Dormía con la ventana un poco abierta para que el aire moviera la habitación y no se quedara pegado el del día anterior. Estas son cosas pequeñas pero me sostuvieron. Sofía y yo quedamos en casa a la semana, en presencia de mi hermana y de su amiga Clara, para recoger lo que faltaba y cerrar asuntos. El salón olía a limpiador de pino porque lo pasé 2 veces sobre el suelo. Puse la mesa con 4 vasos de agua como si fuese una reunión cualquiera. Sofía entró con un gesto serio que le agradecí. No venía a discutir. Venía con una carpeta y una bolsa. Sacó de la bolsa la taza del bar y la dejó sobre la mesa sin mirarla, como quien deja una prueba. De la carpeta sacó un folio con una renuncia temporal al uso de la vivienda y una propuesta de reparto de muebles si al final llegábamos al divorcio. Que hubiese pensado en eso me indicó que su cabeza ya iba por ese camino aunque su boca dijese que quería intentarlo. Acepté recibir la renuncia, escanearlo y enviárselo por correo con mi firma. Ella me dijo que había terminado con Iván y que iba a pedir cambio de bar de referencia en el coworking y que incluso se planteaba trabajar desde otra zona para no cruzarse con él. No asentí ni negué. No quería premiar declaraciones. Quería hechos. Mi decisión final la tomé esa noche, después de ducharme y de ordenar los folios en una carpeta azul.
Me senté en el borde de la cama, toqué el hueco del colchón donde ella solía dormir de espaldas para poder estirar las piernas, y me quedé ahí hasta que la piel de los dedos se me enfrió. No hubo momento épico ni frase contundente. Hubo una línea sencilla. No quiero seguir en este matrimonio. A la mañana siguiente escribí un correo a la abogada pidiéndole iniciar los trámites de divorcio. Envié a Sofía un mensaje con 3 puntos prácticos. Recoger la última caja de libros el viernes a las 6 con Clara de testigo. Pasar a retirar su monitor y el teclado el sábado a las 11. Devolverme la copia de la llave del trastero antes del lunes. Me contestó con un está bien, y un párrafo en el que se disculpaba una vez más. No le pedí más. No le ofrecí más. Para que no quedara duda de mi determinación, tuve una última conversación con ella por videollamada. Le expliqué que el perdón no era el tema. La confianza no se repara con un fin de semana sin internet cancelado ni con promesas. Le dije que deseaba que encontrase el origen de lo que le llevó a todo esto. Que no pretendía castigarla de por vida ni ponerla en la plaza del pueblo, pero que yo ya no podía compartir cama ni proyecto. Ella me escuchó sin interrumpir. Al final me dio las gracias por no insultarla ante la familia. Eso me importó porque indica que al menos reconoce que escuché a la cabeza antes que a la tripa. Colgamos en silencio. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla apagada, con el pelo aún mojado y las ojeras marcadas. Me salió un suspiro que no buscaba nada, solo sacar aire. Cerré el álbum compartido de iCloud y creé uno nuevo para mí donde subí fotos del piso vacío, de la bici apoyada en la pared, de las primeras comidas que me obligué a cocinar aunque fueran tristes, de la ruta del retiro donde corrí 10 minutos y me paré 5 porque las piernas no daban para más. No es una colección para presumir. Es un registro de que sigo. En el banco acordé con la gestora un cuadro de gastos ajustado a una sola persona y me sentí raro al ver que la hoja de cálculo era tan limpia. Doné 2 cojines que compramos juntos porque no soportaba su tacto, cambié las sábanas por unas baratas para no pensar en la inversión que se pierde. Devolví el robot aspirador a la caja porque hacía un ruido que me recordaba al molino del café del bar. Son decisiones pequeñas pero concretas. Me protegieron. Hoy, mientras te cuento esto, estoy sentado en la mesa del comedor con una taza lisa sin logos y un cuaderno donde apunto cosas que no quiero olvidar de este mes. No hay venganza grandiosa que te deje satisfecho como en una película. Hay actos sencillos que te devuelven control. Cancelé su escapada y le cerré la puerta en lo que era mío. Organicé mis cuentas. Marqué límites claros. Evité montar un espectáculo que se gira en tu contra. Elegí no seguir. Un día quizá pueda tomar un café en ese bar sin que me lata la sien, pero no tengo prisa por forzarlo. Lo que sé es que cuando abrí aquel álbum y vi el beso, sentí que mi vida se me arrugaba en un gesto. Ahora la estoy estirando con la plancha lenta de las cosas prácticas. No voy a fingir que estoy bien del todo, pero estoy en marcha. Y el viernes por la tarde, cuando Sofía venga a por la última caja de libros, pienso estar en casa, abrirle la puerta, dejar que recoja lo suyo sin miradas de reproche, recibir la llave del trastero en la palma de mi mano, cerrar detrás de ella y quedarme un rato de pie en el pasillo para notar el peso exacto del silencio antes de volver a poner una canción cualquiera y marcar en el calendario el día en que empecé a contar hacia adelante.